Bueno, vamos a comenzar con el teórico de lípidos de carotenoides y terpenos. La doctora Salerno en la clase pasada les introdujo el tema de carotenoides, supongo, porque en la cuestión de los lípidos, digamos, es un estadio un poco los carotenoides que le sigue, ¿de acuerdo? Ya van a ver después con los derivados del colesterol que todo lo que van a aprender acá lo van a aplicar, ¿de acuerdo? En esta clase vamos a ver definiciones y distribución de terpenos y carotenoides. Vamos a hablar de la estructura química y composición, clasificación y propiedades de la biosíntesis. Y vamos a ver algunos espectros de carbono 13 y protónicos de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y hacia el final de la segunda clase vamos a introducirnos en la clasificación de carotenoides y xantófilas. Bueno, los terpenos están dispersos en la naturaleza, en el reino vegetal, en el reino animal. Son constitutivos de numerosas moléculas orgánicas, por ejemplo el fitoapéndice de la clorofila, la cola de la ubiquinona, en citoquinas, esteroides y numerosísimos productos secundarios, ¿de acuerdo? Yo voy a pasar esta clase a los organizadores de Orgánica 2 para que las puedan subir al campus. No sé si están subiendo otras clases al campus, ¿no? Bueno, se las voy a pasar para que les sea accesible, sobre todo para repasar algunas estructuras y nomenclaturas, etc. Los terpenos están compuestos por unidades de 5 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Es decir, derivados de un isopentano y su forma insaturada, el isopreno. La manera en que estos isopentanos que van a constituir a los terpenos se unen puede ser de diferentes maneras. Pueden unirse de cabeza a cola, como lo indica acá, siendo la cabeza este extremo de carbonado y la cola esta otra, ¿de acuerdo? Esta es una representación de la unión de dos moléculas de isopentano en la forma cabeza-cola. En la forma cabeza-cabeza se unen a través de este carbono, ¿de acuerdo? Y también se pueden unir estas unidades isoprénicas a través de cabeza hacia la mitad de este enlace. Esto hace que esta disposición de los átomos de carbono en los terpenos, que contienen varias unidades isoprénicas, adquieran una relevante estabilidad termodinámica. Y eso está regido por la baja congestión o impedimento estérico de los átomos en la cadena carbonada, ¿de acuerdo? Entonces, esta disposición es muy afable en la naturaleza porque los estabiliza termodinámicamente. Por eso, digamos, se utiliza un isopentano como unidad monomérica para constituir a los terpenos, ¿de acuerdo? Acá vemos una representación de bolillas y palos de un terpeno compuestos por dos unidades isoprénicas, unidos a través cabeza-cola, ¿de acuerdo? En los problemas, en las guías de problemas, en algunos exámenes y parciales, les van a pedir reconocer unidades isoprénicas en los terpenos o terpenoides. Entonces, hay que distinguir los 5 átomos de carbono de una unidad isoprénica, ¿de acuerdo? Miremos en estos terpenos. Estas moléculas que aparentemente no son terpenos lineales, son cíclicos, también son terpenos, están bajo la clasificación de terpenos.
Y están bajo esa clasificación porque la naturaleza los sintetiza con unidades isoprénicas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué estructuras tan aparentemente disímiles de un terpeno lineal, de un isopentano, adquieren estas moléculas. Esta se denomina limoneno, beta-selineno y guaiol. Las unidades isoprénicas en el limoneno, ¿cuántos átomos de carbono deben tener cada una? 5. Bueno, hay que contarlos y son estas que están en negro, ¿de acuerdo? Unidas a través de los enlaces azules. Entonces, en el limoneno se distinguen 2 unidades isoprénicas de 5 átomos de carbono. En el guaiol tenemos 3 unidades isoprénicas, por ejemplo, todo esto, este es un átomo de carbono, 2, 3, 4 y 5, este proviene de una unidad isoprénica, este otro fragmento proviene de otra unidad isoprénica, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, y por último, esto de acá arriba también proviene de una tercera unidad isoprénica, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. En la diapositiva siguiente vamos a ver un esquema de cómo se unen esas unidades isoprénicas para dar estos compuestos bicíclicos. En este beta-selineno también encontramos estas 3 unidades isoprénicas unidas por los enlaces azules. Acá debería haber un enlace de color azul también, ¿de acuerdo? Entonces, en el limoneno tenemos estas 2 unidades isoprénicas y en el beta-selineno 3 unidades isoprénicas que están unidas entre sí, digamos. La naturaleza se las ingenia para, a partir de 3 unidades isoprénicas, llegar a una estructura bicíclica como esta, relativamente compleja, denominada beta-selineno. Al final de esta clase, o al comienzo de la siguiente, vamos a ver la biosíntesis de los terpenos y ahí nos vamos a dar cuenta cómo a través de enzimas se logra esta síntesis a partir de unidades isoprénicas. Bueno, el citronelol, por ejemplo, es un terpeno ya más reconocible, es un terpeno lineal de 2 unidades isoprénicas, 10 átomos de carbono. Ambas unidades isoprénicas están unidas por este enlace azul, ¿de acuerdo? Cuenten 5 átomos de carbono en cada unidad isoprénica. Al pie de la diapositiva está la representación del escualeno. El escualeno es un aceite digamos, de ballenas y también de tiburón, el cual tiene estas 6 unidades isoprénicas. Cada rectángulo indica una unidad isoprénica compuesta por 5 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, si me piden señalar las unidades isoprénicas del escualeno, empiezo a contar del extremo 5 átomos de carbono, sobre todo en un ejemplo de cadena lineal como este, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá tienen distintos terpenos y terpenoides. Vamos a ver que los terpenoides son terpenos a los cuales se hizo una derivatización, se les agregó un grupo hidroxilo, carbonilo o carboxilo, y en todos estos vemos 2 unidades isoprénicas. Estos 2 son terpenos monoterpenos, vamos a ver la clasificación, acíclicos, ¿de acuerdo? Monoterpenos acíclicos. Este otro terpeno es un terpeno bicíclico, ¿de acuerdo? En realidad es un terpenoide, ¿sí?
terpenoides bicíclicos, terpeno, vamos a ver que este terpeno es también un terpeno bicíclico. Y el cánfor o canforquinona también es un terpeno, ¿de acuerdo? En el cánfor o el alcánfor, las unidades isoprénicas están marcadas con los colores violeta y rojo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Bueno, como se dijo, los esqueletos carbonados de los terpenos tienen 5 átomos de carbono como unidad repetitiva, ¿sí? Entonces la unidad repetitiva es un isopentano o 2-metilpentano. El terpeno que solo tiene 5 átomos de carbono se denomina hemiterpeno, ¿de acuerdo? Entonces, cartel luminoso, hemiterpeno, terpeno con 5 átomos de carbono. Un terpeno que tiene 10 átomos de carbono en su estructura o cadena carbonada se denomina monoterpeno, ¿de acuerdo? Tiene 2 unidades isoprénicas, 10 átomos de carbono. Un terpeno que tiene 3 unidades isoprénicas en su estructura, o se pueden reconocer 3 unidades isoprénicas en su estructura, se denomina sesquiterpeno, ¿de acuerdo? Un terpeno que tiene 4 unidades isoprénicas o 20 átomos de carbono se denomina diterpeno. Uno que tiene 5 unidades isoprénicas en su estructura con 25 átomos de carbono se denomina sexterpeno. Un terpeno que tiene 6 unidades isoprénicas en su cadena o en su estructura y 30 átomos de carbono en consecuencia se denomina triterpeno. Un ejemplo de él es el escualeno que ya vimos. Y así sucesivamente. Uno de 8 unidades isoprénicas con 40 átomos de carbono se denomina, son de la familia de los carotenos, ¿de acuerdo? Los carotenoides. Y luego están los politerpenos. Los politerpenos son ya una polimerización de unidades isoprénicas de más de 8 unidades isopentano, ¿de acuerdo? Y algunas plantas son capaces de generar estos politerpenos. Ya vamos a ver en alguna diapositiva que las plantas productoras de caucho, de donde se extraía la goma hasta mediados del siglo pasado, eran justamente plantas que daban politerpenos. En este caso se lo denomina gutapercha. Bueno, acá tenemos de nuevo la clasificación y lo que les quiero mostrar acá es que la unión de las distintas unidades isoprénicas, cabeza-cola o cola-cabeza, ¿de acuerdo? En este caso, en el escualeno, como ya tenemos 30 átomos de carbono, tenemos una unión cola-cola, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una pregunta, ¿las unidades son de isopentano o de isopreno? Bueno, cuando polimerizás el isopreno, digamos, te van a quedar, las unidades repetitivas son del isopentano.
Lo que pasa es que el isopreno es el que polimeriza. Podés después estar reducido, puede estar reducido esa cadena o funcionalizada y te quedan isopentanos. ¿De acuerdo? O sea, cuando se polimeriza, pierde la propiedad. Cuando se polimeriza, cuando se protona y luego reacciona, puede desaparecer el doble enlace. Acá tenemos las unidades, la clasificación de terpenos en lo que habíamos hablado, ¿de acuerdo? La clasificación en cuanto al número de átomos de carbono, las unidades isoprénicas y el nombre, ¿sí? Entonces, monoterpeno, 2 unidades isoprénicas. Bueno, en los monoterpenos, con 10 átomos de carbono, los hay de varios tipos. Los hay acíclicos, bicíclicos, cíclicos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo la distribución en la naturaleza, vamos a ir viendo la biosíntesis, ejemplos, la reactividad química, la nomenclatura de estos compuestos, ¿de acuerdo? No es para que se estudien los nombres de memoria, pero lo que nos importa acá es la reactividad química, el reconocimiento de las unidades isoprénicas y vamos a ver de la biosíntesis, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a aclarar cómo la naturaleza puede, a partir de los isopentanos o unidades isoprénicas, construir ciclos. Monoterpenos acíclicos tenemos todos estos. Alfa-mirceno, ocimeno, alocimeno. Estos terpenos que están funcionalizados, ¿cómo los llamábamos? Funcionalizados con grupos hidroxilo, carboxilo o hidroxilo en este caso. Terpenoides, ¿de acuerdo? Estos son acíclicos, ¿de acuerdo? Si quieren copiar y yo paso rápido, deténganme, ¿de acuerdo? Monocíclicos, el limoneno, el alfa-terpineno, el alfa-felandreno. ¿Cuál de estos 3 monoterpenos monocíclicos se puede oxidar más fácilmente? Digamos, se puede, si se quiere, se puede oxidar en el sentido de aromatizar. Claro, el alfa-felandreno, que es como un dieno conjugado, ¿de acuerdo? Le sigue el gamma-terpineno y por último el limoneno. ¿Dónde se encuentran en la naturaleza? Bueno, como se dijo al comienzo, muy dispersos. En el reino vegetal, sumamente, por ejemplo, el mirceno en el lúpulo de la cerveza, para la manufactura de la cerveza, de la cebada, ¿de acuerdo? El linalol es el componente de la lavanda, de esas flores violetas que se utilizan para la extracción de la lavanda, el perfume. Mentol, el mentol es un monoterpenoide que es componente principal de la menta, ¿de acuerdo? El timol, fíjense, el timol es como un anillo bencénico ya, pero la naturaleza los construye a partir de unidades isoprénicas, ¿sí? Es en el tomillo, ¿de acuerdo? El carbacrol también se lo encuentra en el orégano.
el componente principal del orégano. Los alfa-pinenos, como los indico acá, son componentes de las resinas de pino. Son esos, componentes en esas sustancias bien oleosas de los pinos. Ahí se encuentran los alfa-pinenos. Y el eucaliptol, obviamente, es el olor penetrante de los eucaliptus, ¿sí? El eucaliptol es un monoterpenoide monocíclico, ¿sí? ¿De cuántos carbonos? Si es monoterpeno tiene 10, no tienen que contar, ¿sí? Vamos a ver algo de la isomería de estos terpenos. Los isómeros geométricos del paramentano, el paramentano es justamente esto, que deriva después del mentol. Esto se oxida, hay una enzima en la naturaleza que lo va a oxidar, una hidroxilasa, que va a dar origen al mentol y luego al eucaliptol y así sucesivamente. Pero la base constitutiva es del paramentano, que está en un equilibrio conformacional con su isómero, axial-axial, ecuatorial-ecuatorial. ¿De acuerdo? Y acá el isómero trans y el isómero cis. ¿Sí? El isómero trans predomina la forma ecuatorial-ecuatorial, el isómero cis, esta forma ecuatorial con el grupo isopropilo en posición ecuatorial. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vieron bien en orgánica 1, pero se aplica de la misma manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Los mentoles son derivados de los mentenos, obviamente, en los cuales hay una hidroxilación en alguna posición del anillo del ciclo hexano, y los tenemos de varios tipos según adopte una u otra conformación. La conformación, ¿por qué grupo de los tres está regida o anclada en los mentoles? Por el isopropilo, ¿de acuerdo? Entonces, puedo tener todas estas opciones y cada una de ellas recibe un nombre particular. Cuando el metilo y el hidroxilo están en trans respecto de qué? Del isopropilo, ¿de acuerdo? Es el mentol. Cuando el metilo está en trans y el hidroxilo está en cis, es el neomentol. Entonces, tal vez lo que hay que recordar acá es la estructura principal y bueno, y el nombre después buscarlo. Metilo, cis, hidroxilo, trans, isomentol, metilo, cis, hidroxilo, cis, neo-isomentol. ¿De acuerdo? Son nombres que se dan porque todos estos conformeros existen. ¿De acuerdo? Las mentonas son mentoles, los cuales el hidroxilo está oxidado, ¿de acuerdo? Hay una enzima que oxida específicamente a los mentoles para dar las mentonas. Tanto los mentoles como las mentonas se encuentran en la menta, ¿sí? Son compuestos que se aíslan cuando uno hace la extracción de estos productos naturales. Hace un batch de diclorometano, de metanol y va aislando distintas fracciones y en cada fracción puede encontrar una clase de terpenoide distinta, ¿de acuerdo? La mentona oxidada a través del neomentol o la isomentona oxidada a través del neoisomentol, ¿sí? O también del mentol y del isomentol, ¿de acuerdo? La numeración, ¿les cae bien acá?
¿Están todos de acuerdo, no? La numeración tiene que tenerla el carbono que lleva el grupo hidroxilo, el número 1, ¿de acuerdo? Bueno, esta veo que están copiando, pero voy a pasar la clase, el PDF, para que lo suban al campus. No sé si tienen campus acá. ¿Tienen? Bueno. Mentonas, las mentonas se pueden interconvertir, pero se van a interconvertir a través de una forma que es una forma tautomérica, ¿de acuerdo? El tautómero de la mentona es como un mentenol, ¿de acuerdo? Es un doble enlace, un equilibrio tautomérico. ¿Recuerdan el equilibrio tautomérico? Bueno, las mentonas se interconvierten a través de equilibrios tautoméricos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de esta silla retorcida, ¿m? Y pasa ecuatorial, ecuatorial, estos sustituyentes, axial, ecuatorial. Luego ecuatorial, axial, y luego axial, axial. ¿Sí? ¿Por qué tienen que pasar a través de un equilibrio tautomérico? Porque si yo hago una inversión de la silla, van a pasar ambos a la forma axial, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la naturaleza se encuentran formas axial ecuatorial y ecuatorial axial de los grupos isopropilo y metilo. Y esas formas se pueden racionalizar a través de un intermediario tautomérico. ¿Sí? Si esta silla retorcida luego se revierte, va a revertir al conformero con el isopropilo axial y el metilo en ecuatorial. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los terpenos monocíclicos. Para los terpenos bicíclicos vamos a tener que aprender la nomenclatura. No sé si vieron en los problemas ya nomenclatura de compuestos bicíclicos. Bueno, los vamos a ver acá. Entre los monoterpenos bicíclicos, que vamos a ver también luego una clasificación de los monoterpenos bicíclicos, encontramos ejemplos como los que doy acá. Repito, las estructuras no hay que conocerlas de memoria, ¿de acuerdo? Acá tenemos el 3-careno, el alfa-tugeno, el alfa-pineno, el canfeno, ¿de acuerdo? Hay una clasificación de los terpenos bicíclicos, de los monoterpenos bicíclicos. ¿Cuántos átomos de carbono tienen? 10. Se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Cómo es esa clase? Bueno, se parte de una estructura semejante a la del limoneno, ¿de acuerdo? En la cual, si yo uno este carbono con este otro carbono, según la flecha B, voy a generar un ciclo, acá, un ciclo propano, un ciclo de 3 miembros, fusionado al ciclo de 6, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa ciclación, se obtiene un compuesto que es el carano. Sí, pero también puedo hacer una ciclación, pero vamos a ver cómo sucede esto. Esto no es por magia, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo
nomenclatura, no cómo se hacen estos compuestos o cómo se sintetizan en la naturaleza. Si yo uniera estos dos extremos, estos dos carbonos señalados por la flecha A, voy a tener este compuesto bicíclico monoterpeno cuya raíz va a estar derivada del tuyano. Esta clase se lo denomina 6 más 3 porque parto de un ciclo de 6 y formo otro ciclo de 3. Clase 1. En la clase 2 voy a parto de un ciclo de 6 y voy a formar un ciclo de 4. Para formar un ciclo de 4 lo que voy a tener que hacer es unir los carbonos de la flecha C. Este carbono con este carbono, ¿de acuerdo? Si uno este carbono con este carbono, tengo esto, ¿de acuerdo? Porque este viene acá, este carbono tiene los dos metilos, y acá queda un ciclo de 4. Este se denomina clase 2 de compuesto bicíclico. Y la clase 3 de un compuesto bicíclico es aquel en que uno, este carbono con este carbono, según la flecha verde, y genera un ciclo de 5. Y miren todas las estructuras que puedo generar. ¿De acuerdo? Y tengo todos estos compuestos bicíclicos monoterpenos. Entonces, clase 1 genera un ciclo de 3 dentro del ciclo de 6. Clase 2, un ciclo de 4. Clase 3, un ciclo de 5. ¿Sí? Alguien me va a preguntar, y bueno, pero en realidad acá también hay un ciclo de 4, ¿de acuerdo? El que me quedó pegado al otro ciclo es un ciclo de 4. ¿Sí? O acá no, acá hay de 5, sí, 1, 2, 5, perdón. ¿Sí? Los dos son de 5. ¿Alguna pregunta? Paso. Nomenclatura, cartel luminoso. Los compuestos bicíclicos se nombran anteponiendo el término biciclo y al final del nombre toma la raíz del hidrocarburo con tantos átomos de carbono como contenga todo el compuesto. Este compuesto, que tiene 8 átomos de carbono, va a ser derivado de un biciclo octano. ¿Sí? Obvio. Pero fíjense que lo que me importa es cómo están unidos esos dos ciclos en el biciclo. ¿Sí? Esos dos ciclos en el biciclo están unidos de una forma particular. Y lo llamo 4,2,0. Lo llamo 4,2,0 porque este ciclo grandote cuento 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Este ciclo chiquito cuento 2 carbonos. Y la fusión entre los dos ciclos no cuento los carbonos. Como no hay ningún carbono puente que los una a esos carbonos de fusión, este es un biciclo 4,2,0. ¿Se entiende? El que no entienda, levante la mano. Dibujás el biciclo. Entonces, no mires cómo están fusionados. Esos átomos donde están unidos esos dos ciclos, no los cuentes. ¿De acuerdo? Contá todos los restos, los de un ciclo y los del otro. Este ciclo tiene 4 y este tiene 2. Pero como los
ciclos están unidos y no hay ningún carbono entre la unión de esos ciclos, tenemos que poner el 0. ¿Sí? Practiquemos en este otro. Este es un biciclo, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos átomos de carbono? 5. Derivado de un pentano, es un biciclo pentano. Cuento, en este ciclo tengo 2 y en este tengo 1. Entre los dos ciclos no tengo ningún átomo de carbono, tiene que ser un 2,1,0. Es un biciclo 2,1,0 pentano. Viene el difícil ahora. Acá, fíjense que uno diría, sí, ¿esto qué es? ¿Un biciclo? ¿Un triciclo? Es un biciclo, ¿de acuerdo? Es un biciclo porque los dos ciclos en realidad están unidos por algo que se denomina puente. Hay un carbono, que es el puente entre los dos ciclos. ¿Sí? Estos dos carbonos, que son carbonos puente, que señalo acá y que señalo acá, se denominan carbonos puente. ¿Sí? De nuevo, y los que están señalados con las flechas son carbonos puente. Entonces, como esos carbonos puente no están unidos entre sí, sino con otro carbono, este es el biciclo 2,2,1 heptano. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es 2,2,1 heptano? Tengo 2 átomos de carbono de este ciclo. 2 en este ciclo, 1 que los une. ¿Por qué 7? Porque hay 7 átomos de carbono en total. Carbono con flechita, carbono cabeza de puente. ¿Sí? Cabeza de puente, este y este. Fíjense este otro, que también es un biciclo de ¿cuántos átomos de carbono en total? ¿Cuántos? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Es un biciclo pentano, ¿todos de acuerdo? Pero no es un biciclo pentano como porque los dos ciclos están unidos por un carbono puente. Entonces es un biciclo 1, 1, 1 pentano. ¿Sí o no? Prestemos atención a este último ejemplo. Contemos primero todos los carbonos que hay. Hay 9 carbonos. 2, 4, 6, 8, 9. Tiene que ser derivado de un nonano. Es un biciclo nonano. Pero, ¿cómo es este biciclo nonano? Acá tengo 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Acá tengo 2 y el puente tiene 1. Es un biciclo 4,2,1 nonano. ¿Puedo tener otros biciclos nonanos? Claro que puedo tener otros biciclos nonanos. Porque este puente puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá, y va a variar no el biciclo nonano, sino estos números, ¿de acuerdo? Convendría que practiquen en sus casas un ejemplo como este. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿para qué nos molestamos con todo esto? Porque en realidad el pinano, que es esto, es un biciclo. Es un biciclo heptano porque hay 7 carbonos en el ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Es un biciclo heptano, todos de acuerdo. 3, 1, 1,
bicicloheptano. ¿Sí o no? Pero fíjense la nomenclatura, cómo está nombrado. 1 es este carbono cabeza de puente. Entonces, el carbono cabeza de puente toma la numeración 1. No es ilógico esto. Esto no es ilógico porque ese carbono va a tener el puente, es como el pilar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese tiene que ser el carbono 1. Después, el 2, 3, 4, 5, 6, y que es el carbono de arriba, es el último número, 7. Entonces, este es el 277 trimetilbiciclo 3,1,1 heptano. ¿Sí? Entonces, si acá pongo un metilo, por ejemplo, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Acá un metilo. Dos metilbiciclo 2,2,1 heptano. Acá un metilo. Dos metilbiciclo 2,2,1 heptano. Acá un metilo. 7 metilbiciclo 2,2,1 heptano. ¿Sí? ¿Sí o no? Acá dice, este biciclo tiene ¿cuántos átomos de carbono? 8, ¿de acuerdo? Entonces va a ser derivado de un octano, un biciclo octano. ¿Sí? Es un biciclo 3, porque acá hay 3 átomos de carbono, acá hay 2 y acá hay 1. Es un biciclo 3, 2, 1. Fíjense lo que les pone acá en la leyenda, que se debe denominar 3, 2, 1 y no 3, 1, 2. ¿Sí? Los números son consecutivos. Y comenzando desde el mayor. Si tuviera un sustituyente acá, un metilo acá, ¿cómo sería? Acá. No escucho. 3 metil, biciclo 3, 2, 1 octano. Si tuviera uno acá, bueno, sería 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá en esta página van a encontrar muchas nomenclaturas, ¿sí? Van a encontrar ejemplos con los nombres, ¿sí? Entonces, hay una regla que se llama la regla de Brecht, que dice que en compuestos cíclicos punteados no puede localizarse un doble enlace sobre un carbono cabeza de puente, ¿de acuerdo? Es obvio que, bueno, acá no se puede localizar, por ejemplo, acá no va a haber un doble enlace, ni acá, bueno, acá imposible, pero acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, ¿de acuerdo? Ese doble enlace va a introducir una planaridad que la molécula no va a tolerar, ¿de acuerdo? Porque es un ciclo. Carbono cabeza de puente es un carbono común a más de un ciclo en compuestos cíclicos, ¿de acuerdo? Entonces, el cartel luminoso debería decir que el carbono cabeza de puente es un carbono común a más de un ciclo. Entonces, los carbonos cabeza de puente es este y ese. ¿De acuerdo? Bueno, los monoterpenoides son terpenos que fueron funcionalizados
por la naturaleza con grupos hidroxilos, carbonilos, carboxilos, carbaldehídos, etc. Y eso lo hacen las enzimas, ¿de acuerdo? El linalol, obviamente, un grupo hidroxilo, el ácido túrgico, el safranal, con un grupo carbaldehído, son ejemplos. Entre las propiedades físicas de los monoterpenos tenemos que son por lo general líquidos, y son líquidos porque aquellos con cadenas carbonadas relativamente cortas tienen puntos de ebullición bajos, etcétera. Son solubles en solventes orgánicos, insolubles en agua. Aquellos terpenos con cadenas más extensas, debido a la falta de asociación entre las distintas cadenas de terpenos, también resultan líquidos. Son muy reactivos porque muchos de ellos tienen insaturaciones y, como dice acá, los terpenos liberados a la atmósfera en bosques de coníferas reaccionan con el oxígeno y luz para generar fotooxidantes, como el ozono, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, el radical hidroperóxido, nitroalquilos, etc. Ese olor tan característico que sienten cuando cortan el césped son terpenos que se están liberando, ¿de acuerdo? Son todos hidrocarburos, en la gran mayoría no funcionalizados, y pocos terpenoides, ¿sí? Sesquiterpenos. ¿Cuántos átomos de carbono tenían los sesquiterpenos? ¿Cuántos? 15. ¿Compuestos por cuántas unidades de terpenos, de isoprenos? 3. Bueno, acá se cortó, pero esto tiene más carbono, ¿de acuerdo? Este es el farnesano, que es el que le da el aroma a la manzana verde tan característico. También el alfa-humileno, el singibireno, que es un terpeno predominante, un sesquiterpeno predominante en el jengibre, en la raíz de jengibre, y los terpenos bicíclicos como el beta-cariofileno, que está en la pimienta negra, que tiene esta estructura, longifoleno, que está en las resinas de pino, ¿de acuerdo? Abundan tanto en la naturaleza que en el reino vegetal son los compuestos de mayor prevalencia. Entre los sesquiterpenos más representativos tenemos el farnesano y el cadaleno. Fíjense, esto es como uno podría visualizar un anillo naftalénico, ¿de acuerdo? Pero en realidad está en la naturaleza el cadaleno y es sintetizado por enzimas a partir de unidades isoprénicas. Otros sesquiterpenos, el que le da el olor al apio, tiene esta estructura. Farnesol, derivado del farnesano. El ácido abscísico, que es una hormona vegetal, etc. Diterpenos, ¿cuántos átomos de carbono tienen? 20. ¿Cuántas unidades isoprénicas? Representantes importantes de los diterpenos, tenemos el sembrano, que es justamente se lo encuentra en la piña de las coníferas, y sin duda un diterpenoide muy relevante es la vitamina A, ¿de acuerdo? La vitamina A es un derivado de un terpeno, un terpenoide.
4 unidades isoprénicas, ¿de acuerdo? En la clase siguiente vamos a ver algunos ejemplos cómo la naturaleza biosintetiza algunos terpenos sencillos, ¿de acuerdo? El todotransretinol, activo en la visión, es un terpenoide, un diterpenoide, ¿de acuerdo? El ácido trispóico, el taxol es, es una estructura más compleja que esto que está en la diapositiva siguiente, pero se lo utiliza muy ampliamente en el tratamiento drogas para el cáncer, ¿de acuerdo? Y el esteviol, derivado de la familia de los esteviósidos, esto junto con algunos glicósidos, con algunos azúcares, es el que da el sabor tan dulce de la stevia, ¿de acuerdo? Acá está el esteviósido, aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar. Bueno, acá tenemos el ácido abiético, también del ácido resínico, y este es el taxol, comerciado ahora como paclitaxel, que se utiliza muchísimo en los tratamientos de cáncer. Los esteterpenos, 5 unidades isoprénicas, ¿cuántos átomos de carbono? ¿Cuántas? 25 unidades de carbono. Y geranilfarnesol es un representante de los esteterpenos. Triterpenos, 6 unidades isoprénicas, el escualeno, que se lo extrae del aceite del hígado de tiburón, es un triterpeno, ¿de acuerdo? Y el representante por antonomasia de los tetraterpenos es el beta-caroteno. Hacia el final de la segunda clase vamos a ver la nomenclatura de los carotenos. Los tetraterpenos tienen 8 unidades isoprénicas y ¿cuántos átomos de carbono? 40. Entre los triterpenoides más generalizados tenemos estos, son componentes de los esteroles. Fíjense que estamos muy cerca en estos terpenos de estructuras parecidas al colesterol, ¿de acuerdo? Cuando yo termine la clase siguiente de hablar de carotenoides y se retome con colesterol, van a ver que están derivados de estas estructuras carotenoides o terpenoides, ¿de acuerdo? Brasinólidos, lanatócidos, etc. La venacina A1, que se lo encuentra en la avena. El lanatócido en un glicósido cardíaco, el digitalis, se lo utilizaba muchísimo en el siglo pasado. Se lo utiliza todavía en medicina interna. Son derivados de triterpenoides. Bueno, acá tenemos el epóxido del escualeno y el escualeno. Los tetraterpenos y tetraterpenoides más representativos son licopeno. Licopeno, ¿dónde lo encuentran? En el tomate, ¿de acuerdo? El licopeno está presente en el tomate en grandes cantidades. La zeaxantina, que es una xantófila,
que las vamos a ver la siguiente clase, en flores, en muchísimas flores, y tetraterpenoides cetónicos como la capsorubina, que se encuentra en la paprika. El safrón, que tiene toda esta estructura glicosídica, es un tetraterpenoide también. Y los politerpenos, bueno, los politerpenos son también naturales, y algunas plantas como la Hevea brasilensis produce el famoso látex. Recordemos que esto en los primeros 50 años del siglo pasado, hasta que no vinieron los polímeros sintéticos, todas las gomas y cauchos se extraían de esta planta, ¿de acuerdo? Las plantas suelen producir, hay algunas plantas que suelen producir hasta el 1% de estos politerpenos, ¿sí? Bueno, en los politerpenos la unidad repetitiva es muy grande, ¿sí? Y vamos a ver ahora, antes de terminar, algunas reacciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, para redondear lo que vimos, antes de pasar a las reacciones, vimos la clasificación. Cuando había el terpeno estaba compuesto por 5 átomos de carbono. ¿Cómo se denomina? Hemiterpeno. Por 10 átomos de carbono, monoterpeno. ¿Qué clases de monoterpeno vimos? Vimos los acíclicos y los cíclicos. Entre los cíclicos vimos los bicíclicos, ¿de acuerdo? Y vimos la regla de Brett, vimos la clase 1, la clase 2 y la clase 3, para poder diferenciar a los monoterpenos monocíclicos. Y también vimos monoterpenoides, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan algún monoterpenoide que pasamos importante? ¿Cuál? Mentol, linalol, ¿de acuerdo? Mentona, mentenos. Después vimos los de 15 átomos de carbono, ¿cómo se denominan? Sesquiterpenos, ¿de acuerdo? Y están constituidos por 3 unidades isoprémicas. Y también vimos sesquiterpenoides, ¿sí? Bueno, y después pasamos a los diterpenos, diterpenoides, triterpenos, triterpenoides, tetraterpenos y tetraterpenoides. Y los politerpenos. Y ahora vamos a ver algunas reacciones que en realidad las conocemos todas, pero vamos a refrescarlas. Las reacciones que sufren los terpenos, obviamente en la naturaleza están catalizadas por enzimas, pero sufren el mismo tipo de reacción química que enzimática, ¿de acuerdo? O mejor dicho, pueden sufrir el mismo tipo de reacción enzimática que química, ¿de acuerdo? Las plantas se encargan de utilizar enzimas para hacer todo tipo de reacciones químicas sobre los terpenos. Acá tenemos el limoneno y la deshidrogenación del limoneno químicamente sobre paladio, por ejemplo, conlleva a un anillo aromático. Pero en la naturaleza también hay una deshidrogenasa catalítica que hace la misma reacción. La hidrogenación catalítica sobre níquel
para dar los mentenos. También ocurre en la naturaleza, ¿de acuerdo? Por enzimas catalíticas. La hidratación del limoneno en medio ácido químicamente conduce a un diol denominado terpino. Dice, el mentano, el 1-isopropilmetilbenceno, es obtenido a partir de la hidratación del parasimol, que es el isopropilmetilbenceno. ¿Sí? Entonces, químicamente se puede obtener el mentano a partir del N-simol. Si yo no lo quiero aislar de alguna planta, lo hidrogeno al N-simol, ¿de acuerdo? Cuando vos pones esto sobre paladio y calentás, esto va a perder hidrógeno, es una deshidrogenación. Entonces, es una deshidrogenación para aromatizar el anillo. Si utilizás un catalizador de níquel y le agregás hidrógeno gaseoso a presión, vas a hidrogenar toda la insaturación, todas las insaturaciones, y obtener a partir del limoneno el mentano. Falta. Escriban doble enlace ahí. La pregunta es ¿por qué me faltó acá el doble enlace? Faltó, digamos, pero debe estar. Bueno, acá tenemos el alfa-pineno. Esto lo vamos a lograr entender bien cuando veamos el reordenamiento de Wagner-Merbein. Pero por ahora, créanme, el alfa-pineno en medio ácido, acuoso, da el alfa-terpinol. Fíjense que parece que se reestructuró toda la molécula y dio una estructura aparentemente distinta de la original. Esto sucede en medio ácido, químicamente, pero también hay enzimas en la naturaleza que se encargan de convertir el alfa-pineno en alfa-terpinol. Con más medio ácido acuoso tenemos la 1,8 terpina. Oxidamos con una oxidación vigorosa, sugieran un oxidante vigoroso para este paso. Permanganato en medio ácido y caliente, por ejemplo, va a oxidar vigorosamente el doble enlace y generar carboxilo y cetona. Y con ácido clorhídrico, con cloruro de hidrógeno, obtengo este cloropinano. Este paso es muy importante y lo vamos a ver con detenimiento en las próximas diapositivas. Comenzando con esta. Acá tenemos el clásico reordenamiento de un carbocatión, ¿de acuerdo? Que lo vimos en Orgánica 1. ¿Un carbocatión de qué secundario? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, un corrimiento de un hidruro a esta posición me da un carbocatión terciario más estable. Obviamente la naturaleza quiere ese tipo de corrimientos, de transposiciones, de hidruro en este caso, porque tiene una ventaja termodinámica. Ahora miren lo que sucede en este ciclo. Supongamos que genero este carbocatión terciario. Entonces, si este carbocatión terciario lo que puede hacer es migrar un alquiluro
Es decir, migrar, en vez de un ion hidruro, este carbono hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, si hago eso, me queda la carga positiva sobre este carbono. Entonces, ¿qué hice? Migré este enlace acá, formé el enlace carbono-carbono. Entonces, formé esto, ¿de acuerdo? Y me quedó la carga positiva acá. Este corrimiento de alquiluro me dio un carbocatión secundario que no es tan estable como el terciario. Sin embargo, a esta altura desconozco las energías de estabilización de ambos intermediarios, pero con una enzima apropiada tal vez y con condiciones adecuadas en el laboratorio podría lograr este corrimiento de alquiluro. En este otro carbocatión terciario, por ejemplo, si migro este hidruro, voy a tener este carbocatión secundario, ¿de acuerdo? Pero este carbocatión secundario, ¿qué características tiene? ¿Cómo se denomina este carbocatión secundario? Alílico. Pero este carbocatión secundario alílico rápidamente equilibra con este carbocatión terciario alílico. Entonces lo que logré es de un carbocatión terciario generar un intermediario carbocatiónico terciario alílico mucho más estable. ¿De acuerdo? Aquí obviamente gané en energía. Y si yo tuviera, por ejemplo, un hidroxilo en esta posición, lo trato en medio ácido, supónganse, lo deshidrato, tengo este carbocatión, puedo terminar con una funcionalización sobre este carbono. Esto que es química básica, la naturaleza tiene enzimas apropiadas para hacerlo. Es más, este paso que en Orgánica 1 vimos que podría ser no tan favorable, las enzimas en las plantas se las van a ingeniar para hacerlo, ¿de acuerdo? Porque las enzimas disminuyen la energía de activación de los procesos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este compuesto? Nombre. Empecemos con la palabra biciclo, ¿sí? Biciclo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el biciclo? 7. Es un biciclo heptano. Pero hay una funcionalización hidroxílica, ¿de acuerdo? Entonces, nombre. Biciclo. Sí. 2,2,1 heptano. Ahora, sustituyentes. 2-hidroxi, 1,7,7 trimetil, biciclo 2,2,1 heptano. Solo lo que están en el ciclo, en el biciclo. Sí. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Medio ácido. Deshidratación, carbocatión secundario. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Este carbocatión secundario, ahora si transpone este enlace alquiluro azul a este carbono, deja la carga sobre este otro carbono. ¿Sí? Carbocatión terciario. ¿Sí? Este carbocatión terciario es lo mismo que esto, reordenado, ¿no? Esto está dado vuelta, ¿de acuerdo? Y queda esto. Entonces, este carbono es este carbono es este. ¿Este carbono dónde está? En esta estructura.
este. Este es un carbono en el puente. Entonces tiene que estar uniendo un puente. Entonces si acá está uniendo un puente, ¿qué carbonos de acá une un puente? Bueno, aparte de este. Ese, ¿no? ¿Sí o no? Este carbono está uniendo este puente y este puente, ¿sí? Entonces, este carbono es este, ¿sí? ¿Y estos dos carbonos dónde están? Son los carbonos puente, ¿sí? Entonces, este carbono y este carbono tiene que ser este carbono y este carbono, porque son los carbonos puente. ¿Sí o no? Entonces, por eso hay que identificar los carbonos puente, ¿sí? Entonces, ¿cómo me las arreglo para llegar a esto? Bueno, dibujo el mismo biciclo y después voy poniendo los sustituyentes, ¿sí? Al principio cuesta, digamos, a ustedes les va a costar saber que esta estructura corresponde a eso. Bueno, no se molesten, dibujen esa estructura y vayan poniendo los sustituyentes. Identifiquen los carbonos puentes primero, ¿sí? Entonces, los carbonos puentes en esta estructura son este y este, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser este y este. Como este quedó un carbono terciario, es este, luego le sigue este, que es este, estos dos, que son estos dos. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta estructura? Bueno, si esta estructura se desprotona, me da este alqueno exocíclico, ¿sí? ¿Hay otra posibilidad de desprotonación? No, porque no se puede desprotonar con el carbono puente. ¿Recuerdan que eso dijimos? No. Por la regla no se puede haber un doble enlace en el carbono puente. Entonces se desprotona con este metilo. Este carbono es cuaternario. Entonces fíjense, de esta estructura pasamos a esta estructura. Esta transposición se denomina de Wagner-Merbein. Y por último les voy a ver si me queda, sí. Les voy a contar, bueno, fíjense, eso es lo que acabamos de ver. Este ejemplo es el anterior, es igual, salvo que el biciclo está de esta manera, ¿sí? Ese compuesto, además de ser el 2-hidroxi 1,7,7 trimetil biciclo 2,2,1 heptano, es el borneol, ¿de acuerdo? Y el borneol me da el canfeno. La deshidratación del borneol me da el canfeno. Es la misma estructura de la diapositiva anterior, dibujada de otra manera. Bueno, y acá es la misma, lo mismo que la diapositiva anterior, pero con los carbonos numerados, para que los vayan siguiendo y contando. Deshidratación del alcohol protonado, carbocatión 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Carbocatión secundario. Ahora, si migro este enlace 1,6 a este carbono y formo el enlace 2,6, dejo la carga positiva acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que está mostrado acá, en esta estructura. Si esta estructura la desprotono con este metilo, formo un doble enlace exocíclico, que es esto, que arreglado me da esto. ¿Sí? Entonces,
el consejo es que vayan a revisar las diapositivas y entender todos los procesos que suceden en la deshidratación del borneol, ¿de acuerdo? No es nada nuevo esto. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Vuelvo a hacer la nomenclatura. Ahora el compuesto que obtuve, el carbono 2 no pasaría a ser un carbono 1 porque es el carbono fuente. Yo lo nombraría carbono 1 este. Lo que pasa acá... Claro, pero si vuelvo a nombrar el 3 Claro. pasa a ser 7. Yo lo nombraría este... ¿no perdí un metilo acá? No. Lo denominaría... 3,3-dimetil, 2-metilén, biciclo 2,2,1, heptano. Esto lo nombro como metilén. Los números están puestos no para numerarlo, sino para seguir la secuencia del carbono original. ¿Sí? Pero lo deberíamos nombrar como 3,3-dimetil, 2-metilén, biciclo 2,2,1, heptano. Igual a canfeno. ¿De acuerdo? Y por último, un ejemplo que estaba en una diapositiva a ver acá, el tratamiento del alfa-pineno con cloruro de hidrógeno. Recuerden que digo cloruro de hidrógeno y ya terminamos, y no digo ácido clorhídrico, porque si ácido clorhídrico acuoso, perdón, ahí involucro el agua, que es un buen nucleófilo. Me da este intermediario y luego me da esto. ¿Cómo generé esto? Bueno, adición de cloruro de hidrógeno al alfa-pineno me da este intermediario. Lo que puede pasar es salirse el cloruro, generar un carbocatión terciario, trasponer ese carbocatión terciario con este enlace hacia este carbono y generar este carbocatión secundario que puede ser atacado por el ion cloruro que estaba dando vuelta ahí y generar el cloruro de bornilo, ¿sí? En esa transposición del enlace se rompe el enlace y se forma otro enlace. Claro, es transposición de alquiluro. Entonces vos transponés llevándote el par de electrones. Lo que es sorprendente es que este mismo producto se puede obtener también a partir del beta-pineno. Entonces fíjense cómo a partir de dos terpenos estructuralmente distintos es posible obtener el mismo producto por reordenamientos de Wagner-Merbein. ¿De acuerdo? Bueno, yo como esto... acá hay uno más. Bueno, creí que iba a terminar, pero bueno. Esto es lo que me preguntabas, realmente es la transposición de este alquiluro. Alquiluro es porque acá, digamos, cuando vos rompes este enlace y el par de electrones queda acá, este par de electrones va a formar el enlace 1,7 y dejar el carbono 2 desprovisto de carga. Y esto se representa de esta manera también.
porque es como que si estuviera en equilibrio. ¿Mm? Uno tiene que postular eso porque si ve productos de sustitución en este carbono y en este carbono, tienen que tener un intermediario en común, ¿de acuerdo? Entonces ese intermediario en común se postula que es este. ¿Mm? Lo mismo sucede acá. El intermediario común del brosilato de hexonorbonilo, un nombre, digamos, que no necesitan conocerlo, uno puede plantear que es este, ¿de acuerdo? En el cual, cuando yo generé la carga positiva acá, transpuse este carbono, este alquiluro, a este enlace y dejé la carga positiva acá. ¿Mm? Entonces me genera algo de este estilo. Bueno, yo diría que acá terminemos con el tema para seguir la clase que viene. De todos modos voy a intentar subirles la clase a el campus, ¿de acuerdo? Y la clase que viene vamos a continuar con terpenos y terpenoides y empezar con carotenoides.